que en esta ocasión vamos a analizar la construcción del programa analítico. Para esta ocasión no es nada más un documento en el que nos basamos para poder estructurar esta presentación, sino que abordamos varios de las propuestas o de los planteamientos más bien en cuanto a documentación para el examen. Allí tomamos en cuenta, primero, el libro sin recetas a la maestra y al maestro de la fase 3, que es donde viene el apartado del diseño creativo. Por otra parte, también tomamos en cuenta algunos de los fascículos que publica Mejoredu, que tienen que ver precisamente con esto de la construcción del programa analítico. En este sentido, retomamos varios de los aspectos medulares que tienen que ver con esta construcción del programa analítico y vamos a tratar de sintetizarlos de tal manera que a ustedes se les quede la información sustancial, que podamos disipar algunas dudas en cuanto a esta cuestión de cómo lo vamos a ir construyendo y al mismo tiempo también que puedan aterrizar en cuestiones concretas, prácticas, con algunos ejemplos en qué consisten cada uno de los planos que plantea el programa analítico. En este caso, pues para iniciar con esto del programa analítico, pues primero tendremos que definir qué es el programa analítico desde la visión de los documentos normativos. Esta definición está retomada textualmente del libro Sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 3, que corresponde a primero y segundo grado. En ese sentido, me voy a permitir leerla para que nos quede muy claro a qué nos vamos a referir con esto del programa analítico. Voy a hacer algunas precisiones en cuanto a lo que vaya leyendo para tratar de ir vinculando esto que vamos a analizar en cuanto a la definición y relacionarlo con los otros aspectos que vamos a ver más adelante ya de manera detallada. En este caso, la CEP a través del libro Sin Recetas nos dice que el programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar llevan a cabo a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Y aquí hay varias cuestiones que tendremos que analizar y que tenemos que precisar más bien. Una de ellas es precisamente esta cuestión que nos plantea al principio, ¿sí? El programa analítico no es como tal un documento que hay que terminar o que hay que entregar en determinada instancia de la jerarquía oficial de la Secretaría de Educación Pública. No, eso no es el programa analítico. El programa analítico como tal es una estrategia, ¿sí? Que nos ayuda a contextualizar a partir de los programas sintéticos. Y aquí es donde vamos a hacer también una puntualización. La diferencia entre el programa analítico y el programa sintético. Por una parte, el programa sintético o los programas sintéticos, porque también es importante decir que cada una de las fases en las que se divide la educación básica corresponde, a cada una les corresponde los programas sintéticos, ¿sí? Entonces, los programas sintéticos son aquellos que ya están elaborados, que ya están establecidos por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y que no surgen de la nada, surgen a partir de un diagnóstico que hacen desde la SEP de las necesidades más apremiantes y, valga la redundancia, de las necesidades básicas y los contenidos mínimos que se deben abordar dentro de las instituciones escolares. Para esto también es importante mencionar que todos los contenidos, de acuerdo con la SEP, todos los contenidos que están dentro de los programas sintéticos deben de abordarse. Aquí la opción que da la Secretaría de Educación Pública a las y los maestros en ese ejercicio de autonomía es poder discernir en qué momento los van a desarrollar y en qué medida lo van a hacer dentro de sus escuelas, ¿sí? Es decir, pueden trabajarlos en el momento del ciclo escolar que mejor convenga a las características de alumnos y alumnas, pero lo que no pueden hacer es dejar de trabajarlos. Es decir, todos se deben de trabajar y deben de ser a lo largo del ciclo escolar. La manera en la que se aborden, eso ya dependerá de las decisiones que tome la maestra y el maestro en conjunto con el colectivo, haciendo ejercicio de su autonomía precisamente. Y aquí seguimos hablando del programa sintético. Lo tomo como referencia porque a partir de este programa sintético y de otros elementos es que se construye precisamente el programa analítico. Y el programa analítico como una estrategia, como un proceso,
es el que se construye, para empezar, de manera colectiva. Es decir, no puede haber un programa analítico por cada uno de los docentes, de las docentes. Esa es una de las falacias, pudiéramos decir, que surgieron a partir de la información que se tergiversó en las redes sociales y en otros espacios, a partir de que decían que cada uno de los grados o cada uno de los docentes iba a tener su programa analítico. Eso es falso. Hay un programa analítico que es de la escuela, de la comunidad, y a partir de ese se desprenden algunas especificaciones, pero esas especificaciones ya se aterrizan en las fases o en los grados, pero en el plano didáctico, que ahorita vamos a ver en qué características se encuentra esto del plano didáctico. Ahora, ¿por qué surge a partir del programa sintético? Porque para la construcción o para la puesta en marcha de la estrategia del programa analítico, se retoman los contenidos que vienen en el programa sintético. Ahorita vamos a ver en qué circunstancias. Ahora, en ese sentido, si analizamos lo que viene en la definición que les propongo y que retomo del libro Sin Recetas, pues aquí nos dice que tiene que ser bajo o de acuerdo, mejor dicho, con las condiciones de su situación comunitaria. Esto nos lleva entonces a que no puede ni deben existir dos programas analíticos iguales porque no hay dos escuelas iguales. Así que esta idea de que podemos retomar o traer directamente un programa analítico de otra escuela, aunque sea de la misma ciudad, aunque sea de la misma zona, y desarrollarlo dentro de la escuela en la que estamos, esa idea es falsa y completamente errónea. Cada uno de los colectivos escolares, cada una de las comunidades tiene que diseñar, desarrollar en este caso, esta estrategia del programa analítico. Ahora, esto no significa entonces que va a haber únicamente este programa analítico y a partir de eso todos y todas tienen que trabajar lo mismo. Insisto en que para eso está el plano de lo didáctico y por eso se construye de manera comunitaria. De igual manera, hay algunos aspectos que tenemos que considerar antes de entrarle al diseño, a la construcción y al desarrollo del programa analítico. Por una parte, tendremos que considerar el programa o los programas sintéticos, mejor dicho, es decir, los que ya les hacía mención, que corresponden a cada una de las fases y que la diferencia, o más bien en los puntos en que hacen diferencia entre los grados, son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Hay un programa sintético para la tercera fase, que es la que corresponde a primaria, para primero y segundo grado, y los contenidos son los mismos para primero y segundo grado. La diferencia la hacen los procesos de desarrollo de aprendizaje. De eso sí hay un proceso de desarrollo de aprendizaje para cada uno de los grados. La situación aquí es que aunque están ahí plasmados, ustedes pueden retomar de otros grados incluso, pero eso en una situación de ya los hechos reales. Desde el punto de vista normativo, la SEP enuncia que se deben de abordar todos los contenidos y que se deben de abordar todos los procesos de desarrollo de aprendizaje correspondientes a cada uno de los grados de acuerdo con cada una de las fases. De igual manera, se debe retomar para la construcción del programa analítico el plan de estudios. Y aquí también es importante diferenciar en las implicaciones o las características que tiene el plan de estudios y el que tiene el programa, porque en muchas de las ocasiones se habla de un plan y de un programa como si fueran la misma cosa. Incluso se oye decir que hablan de un plan analítico y de un plan sintético, y la realidad es que no es así. En el caso del plan de estudios, es ese documento que tiene poco más de 200 páginas, en el que vienen plasmados los principios éticos, filosóficos, legales y todas estas bases que sustentan también teóricamente y epistemológicamente a la nueva escuela mexicana, en este caso al programa 2022. Pero el plan es donde viene todo eso, donde nos explican qué es la nueva escuela mexicana, donde se habla de manera detallada y se enuncian los ejes articuladores, los campos formativos, hasta el papel del docente, de la docente, del estudiante, el perfil de egreso. Todo eso está establecido en el plan de estudios, que es la base, ¿sí? La base sólida, la base teórica, la base metodológica. Y en cambio, el programa de estudios ya es donde vienen los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, también vienen distribuidos por campos formativos, se habla también de los ejes articuladores, pero digamos que el programa de estudios
es la parte donde se concretan todos estos principios teóricos y filosóficos que están en el plan. Así que cuando hablamos del sintético y del analítico, hablamos de programa sintético y programa analítico. Y cuando hablamos de plan de estudios, nos referimos a ese documento del que les hacía mención hace unos momentos. De igual manera, para la construcción del programa analítico, también debemos de tomar en cuenta los ejes articuladores, que aquí sí voy a puntualizar algo que es de suma importancia. Aunque en la realidad la idea es, desde un punto de vista integral de la educación, la idea sería que en todas las prácticas que desarrollemos dentro y fuera del salón de clases estén vinculados los 7 ejes articuladores, pues resulta que de manera normativa en el plan de estudios se establece que se debe de utilizar o plasmar o seleccionar al menos un eje articulador en el plano didáctico. Es decir, en los proyectos que ustedes desarrollan en sus escuelas, o si son directivos que acompañan en las escuelas, según el plan de estudios, deben de establecerse en esa planeación por proyectos al menos un eje articulador, ¿sí? Ya en el terreno de lo ideal, pues tendrían que ser los 7, pero ustedes básense para el examen en que el plan de estudios habla de retomar al menos uno, es decir, si retoma uno, el docente, la docente en su planeación por proyectos, con eso está cumpliendo el requisito que solicita la Secretaría de Educación Pública y el plan de estudios. En el caso de los campos formativos ocurre algo similar, ¿sí? Aunque en el terreno de los hechos, la realidad es que todas las actividades o todos los proyectos que ustedes planeen se pueden vincular con los 4 campos formativos o se pueden relacionar con estos 4. También en el plan de estudios, incluyendo el programa de estudios, y es más, si nos vamos más allá, los libros de texto también están distribuidos por campos formativos. Y lo más probable es que para el momento de resolver los exámenes, el examen en este caso de promoción horizontal, las preguntas que vengan puedan versar respecto a cuáles estrategias didácticas o cuáles actividades corresponden a qué campo formativo. Es decir, que les van a solicitar que algunas actividades ustedes las categoricen en alguno de los campos formativos. Por tal motivo, ustedes deben de tener muy en cuenta cuáles son las metodologías que propone la Secretaría de Educación Pública para cada uno de los campos formativos. Es decir, como un ejemplo, si hablamos del campo formativo de lenguajes, la metodología sociocrítica que propone la nueva escuela mexicana, la SEP como tal, y el plan de estudios, es el trabajo por proyectos comunitarios. Si hablamos del campo formativo de saberes y pensamiento científico, entonces ahí se habla del STEAM, ¿sí? Que es el aprendizaje por indagación. Ahora, les comento esto porque también es importante tomarlo en cuenta en la construcción del programa analítico, dado que en uno de los planos, ahí es donde se establece cuáles son los ejes articuladores que se van a retomar para la problemática socioeducativa que se identifique y también cuáles campos formativos se van a abordar desde esta perspectiva. Y en cuanto a las metodologías, también hay un plano en el que se plantean o se establecen o se mencionan la o las metodologías que se van a desarrollar a partir de la problemática socioeducativa que seleccionaron. Ahora, desde esta perspectiva, tendremos que hablar de los planos que, de acuerdo con el libro Sin Recetas para el Maestro y la Maestra de la fase 3, se proponen. En este caso hablamos de 3 planos, ¿sí? El primer plano, que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Ahorita en las siguientes diapositivas voy a profundizar más respecto a cada uno de ellos. El segundo plano, que habla de la contextualización, y el tercer plano, que habla del codiseño. Y aquí me voy a detener un poco para precisar una situación. En el libro Sin Recetas habla también del plano didáctico. Pero si hacemos una lectura profunda y detallada de cómo inicia el texto en el plano didáctico, ahí establece claramente que el plano didáctico no pertenece ni corresponde al programa analítico, que se agrega como la concreción de todo el trabajo que se está haciendo a partir de estos 3 planos, pero que no corresponde al programa analítico. Así que si ustedes se encuentran una pregunta que diga que haga referencia, mejor dicho, al
al plano didáctico como parte del programa analítico, ahí ustedes deben de tener bien claro que no es parte del programa analítico. Este plano didáctico es la concreción y donde se desarrolla dentro de las aulas, bueno, en el grupo, mejor dicho, este asunto del programa analítico. Ahora, en el primer plano, y aquí voy a hacer algunas precisiones que esperaría que les ayudaran a ustedes al momento de enfrentarse con los reactivos y en general para su práctica cotidiana. En lo que se refiere a la lectura de la realidad, aquí hay varios puntos que debemos de tomar en cuenta. Primero, ¿a qué nos referimos con la lectura de la realidad o a qué se refiere este asunto de la lectura de la realidad? En términos muy concretos, se trata de visibilizar todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor, incluyendo las situaciones por las que están atravesando niñas, niños, el contexto en el que se inserta la escuela, las problemáticas que existen alrededor de la escuela, y entonces para ello no nada más nos vamos a referir a eso, porque si no entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿y las cuestiones académicas qué? Pues resulta que aquí tenemos un elemento o tres elementos, mejor dicho, que nos ayudan a realizar esta lectura de la realidad en el primer plano, que habla precisamente de la identificación de las problemáticas. En primer término, tenemos las condiciones académicas, porque al final de cuentas nos dedicamos al asunto de lo educativo y tendremos que considerarlas. Pero estas cuestiones académicas se retoman a partir de el aprendizaje que está presente o no en alumnos y alumnas. En ese sentido, no se va a hacer referencia únicamente de manera superficial a decir, a ver, tanto porcentaje de estudiantes tiene tal calificación, o tanto porcentaje de estudiantes está en situación de riesgo de reprobación, o están en condiciones óptimas para pasar al siguiente grado escolar. No se trata tanto de eso, sí se identifican, pero de lo que se trata en esta lectura de la realidad es en analizar cuáles son las causas que propician estos resultados académicos. Lo central no es el resultado académico. Lo central es, en este caso de la lectura de la realidad, es identificar cuáles son las causas que condicionan estos resultados que pueden ser adversos en términos académicos. Por ejemplo, pudiera ser que muchos o muchas de las y los estudiantes estén en situación de riesgo de reprobación por inasistencias. Y entonces ahí ya no hablaríamos tanto de un rezago educativo a causa de alguna característica específica del desarrollo, sino que hablaríamos más de un problema que no depende de ellos y ellas, porque al final de cuentas son menores, son infantes, y es responsabilidad de quien esté a cargo de su cuidado de asegurarse que asistan a la escuela y ya después ya entra la responsabilidad de docentes de asegurarse de que permanezcan y de que alcancen el aprendizaje, ¿sí? Entonces, en resumen, en este aspecto no se trata tanto de describir la situación académica, sino más bien de analizar cuáles son las causas que propician esta situación académica. Y en esta lectura de la realidad, pues desde luego que debemos de tomar en cuenta el plan de estudio. Ya hace un momento hablaba de cuál es la diferencia entre el plan de estudio y el programa de estudio, el programa sintético. En este caso, se retoma el plan de estudio porque en la lectura de la realidad nos apoyamos en el plan de estudio, porque ahí insisto en que vienen los principios teórico-filosóficos que dan sustento a la nueva escuela mexicana y también al programa de estudios 2022, porque dicho sea de paso, pues no es lo mismo la nueva escuela mexicana que el programa de estudios 2022. El programa de estudios está dentro de la escuela mexicana, pero la nueva escuela mexicana no es solo el programa de estudios 2022 para la educación básica. Ahora, en ese sentido, compañeros y compañeras, sí es muy importante que retomen el plan de estudios, porque a partir de eso se puede hacer una lectura de la realidad con algunas de las sugerencias que se plantean dentro de este plan de estudios. De igual manera, al analizar el plan de estudios, podemos tener una visión más amplia de cómo construir o de llevar a cabo esta lectura de la realidad. Y ahí es muy importante tomar en cuenta que también importa en demasía el contexto social. Y en esta lectura de la realidad, uno de los puntos sumamente importantes que deben de tomar en cuenta, insisto, para el examen, pero también para su práctica cotidiana, es la cuestión de retomar la visión de la realidad del mayor número de personas que integran la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Primero,
no se trata únicamente de retomar la visión de la realidad o la lectura de la realidad que hacen desde los ojos de los directivos, ni tampoco solo desde la visión de docentes, sino que también deben de retomar esta visión de la realidad, de la lectura de la realidad de las personas de la comunidad. Me refiero a padres, madres o responsables de familia, me refiero a gente de la comunidad, me refiero a personal administrativo y de intendencia, de educación física, del apoyo de la USAER, pero sobre todo en la visión y la lectura de la realidad que tienen niños y niñas. Si no tienen, si hay una cuestión en donde no se toman en cuenta o que flagrantemente se establece que los niños y niñas no participan en esta lectura de la realidad, entonces no hablamos de una lectura de la realidad desde la perspectiva de la construcción del programa analítico. Hablamos de una descripción y de un diagnóstico que se hace solo desde la visión de algunas personas. Ahora, para esta lectura de la realidad y tomar en cuenta el contexto social, pues hay diversos instrumentos que se pueden utilizar. Hay muchas técnicas de diagnóstico participativo que se pueden llevar a cabo, pero muy probablemente las que más comúnmente se utilicen o que más comúnmente les puedan plantear como posibles opciones de respuesta correcta en el examen, pues seguramente van a ser las entrevistas, pueden ser algunas encuestas, las pláticas informales, pueden ser las asambleas, que tienen que ver con técnicas participativas y con técnicas que surgen desde la educación popular y que son congruentes, desde luego, con la construcción del programa analítico planteado por la nueva escuela mexicana. Ahora, sin dejar de lado la cuestión de la observación, pudieran ser algunos recorridos alrededor de la comunidad, de la escuela, perdón, para identificar las características del contexto social en el que se encuentra la escuela. Entonces, en ese sentido, la lectura de la realidad no es una tarea sencilla porque no se trata de una lectura unidireccional que venga desde arriba de la dirección o de algún agente externo, sino que se trata de tomar en cuenta todos estos aspectos que les acabo de mencionar, que desde luego no son los únicos, pero que sí son puntos medulares y que son algunos de los aspectos que les pueden servir a ustedes para asimilar de qué trata este asunto de la lectura de la realidad. Ahora, desde esta perspectiva, ya para concretar con este primer plano, de lo que se trata en este asunto no es solo de la lectura de la realidad académica, como a veces se planteaba en años anteriores, pues se trata de algo mucho más amplio que tiene que ver con el contexto social, retomando el plan de estudios, las condiciones académicas y todo esto a la luz de un enfoque comunitario, es decir, donde participen todos y todas. Ahora, en el segundo plano, compañeros y compañeras, que es el que habla de la contextualización, ¿sí? Aquí voy a regresarme, miren. El primero habla de la lectura de la realidad, es decir, cómo estamos, dónde estamos a partir de la visión de todas las personas que nos encontramos en esta comunidad, ¿sí? Primero vamos a ver eso, cómo estamos. Y luego vamos a hablar de la contextualización, es decir, ya analizamos dónde estamos, cómo estamos, de dónde vamos a partir, lo hicimos de manera comunitaria y además nos pusimos de acuerdo con el resto de la comunidad para definir, ok, estamos en estas circunstancias, de aquí vamos a partir y lo hicimos entre todos. Entre todos y todas decidimos que así estamos y qué es lo que necesitamos. Bueno, ahora viene la parte de la contextualización. En esta parte de la contextualización es donde entra, ahora sí, entran los programas sintéticos, ¿sí? Entran los programas sintéticos y además tendremos que definir las problemáticas o problemática socioeducativa. Y de igual forma vamos a mencionar y vamos a establecer cuál es la metodología de trabajo que vamos a desarrollar a partir de las problemáticas socioeducativas seleccionadas. Vamos por partes. En primera instancia, la selección de contenidos, ¿sí? Una vez que ustedes identifican a partir del diagnóstico de la lectura de la realidad las problemáticas socioeducativas o la problemática socioeducativa, entonces vamos a seleccionar los contenidos que son acordes con esta problemática socioeducativa. Un ejemplo, si hablamos de problemáticas socioeducativas identificadas en una escuela, por ejemplo, pudiera ser que los alumnos y alumnas asisten a la escuela en situación de desnutrición y por eso no se pueden concentrar en las actividades que están realizando y por tanto hay un rezago en el aprendizaje. Esa es una problemática socioeducativa.
que redunda precisamente en que a lo mejor no hay comprensión lectora, o no hay dominio de las operaciones básicas, o no hay una apropiación de los contenidos y por tanto no se genera un aprendizaje. Pero estas últimas que les acabo de mencionar son consecuencias de una problemática más amplia y que sí es una problemática socioeducativa. En este caso es muy importante, compañeros y compañeras, que distingamos entre qué es una problemática socioeducativa y qué es una problemática netamente académica o educativa. En el ejemplo que les pongo acerca de situación de desnutrición, ¿sí? Por muchísimas razones, puede ser desde precariedad económica, puede ser por negligencia de quien esté a cargo del cuidado. Eso es lo que precisamente se va a investigar a partir de la lectura de la realidad. Pero si hablamos de estas dos situaciones, de la cuestión de la desnutrición a partir de ciertas causas, y luego hablamos de falta de comprensión lectora, de falta de dominio de las operaciones básicas, pues entonces tenemos que nuestra problemática socioeducativa es la situación de desnutrición a causa de negligencia y de todo eso, y no es en sí el que no comprendan lo que leen. Eso es una consecuencia, pero eso no es en ningún momento una problemática socioeducativa. Y esto es una de las razones, o más bien una de las cuestiones con las que más han batallado los colectivos escolares, porque hay confusión y asumen de manera directa que la falta de comprensión lectora o de dominio de las matemáticas o todo eso es su problemática socioeducativa, cuando en realidad no es así. Hace falta hacer un análisis más profundo para identificar qué es lo que causa eso. Y entonces eso nos podría llevar a que hay desnutrición, mala alimentación, etcétera, etcétera. Y eso que les menciono, la desnutrición, la falta de alimentación por negligencia o cualquier situación, esa sí es nuestra problemática socioeducativa, porque es algo social y redunda y resulta en esta cuestión del bajo rendimiento académico, por llamarle de alguna manera nada más. Y entonces, si en este ejemplo ya identificamos que nuestra problemática es precisamente la desnutrición a causa de negligencia, de falta de recursos económicos y demás, y seleccionamos esta como nuestra problemática, que no va a ser la única seguramente, pero que en orden de prioridad es la que tal vez pudiéramos atender desde la escuela, entonces ahora sí, vamos a la selección de contenidos. Y ahí es donde nosotras, a partir de que ya definimos nuestra problemática socioeducativa, vamos a identificar de manera colectiva de cada una de las fases, ¿sí? De los programas sintéticos, qué contenidos se pueden abordar desde esta problemática socioeducativa, ¿sí? Y aquí también es importante mencionarles que el programa analítico no es algo que está estático, no es algo dogmático que lo hacen y entonces ya no puede modificarse. Es todo lo contrario. Si al principio tenemos la problemática socioeducativa, que pudiera ser otra, ¿no? Además de la desnutrición, la falta de agua en las escuelas a partir de que, no sé, no hay instalaciones adecuadas en la institución. Esa pudiera ser una problemática socioeducativa que después redunda en que los niños y niñas tengan que retirarse de la escuela o problemas de salud que les impidan asistir a clases regulares. Todo eso, esta también es una problemática socioeducativa. Y ya seleccionamos los contenidos que se van a abordar y todo eso. Pero si después de que se atiende esta problemática a partir del programa analítico, resulta que cambiaron ya las tuberías, que ya se modificó el sistema hidráulico, todo eso, y eso pasó en los primeros 2 meses de clases. Entonces, pues ya no tiene caso que en el programa analítico tengamos el problema de falta de agua, porque ya se solucionó. Y entonces el colectivo nos reunimos, se reúnen y eligen de entre todas las otras problemáticas que también son importantes, pero que en orden de prioridad se tenía que atender esa, eligen otra. Y entonces la problemática que se seleccionaron al inicio del ciclo escolar no necesariamente tiene que ser la misma en todo el ciclo escolar o en los ciclos escolares venideros, ¿sí? Y entonces de ahí retomamos en este punto que después de esa selección de la problemática socioeducativa, luego la selección de contenidos que se van a abordar, entonces esos contenidos deben estar plasmados en alguna metodología de trabajo propuesta. Y aquí la Secretaría de Educación Pública nos propone 4 metodologías de trabajo, ¿sí? La primera que es, bueno, no es en ese orden precisamente, pero las voy a mencionar así. La primera que menciono es la que corresponde a los proyectos comunitarios.
luego está aprendizaje-servicio, luego está STEAM, que es el de indagación, y por último, el aprendizaje basado en problemas. Y cada una de estas metodologías se propone no porque sea exclusiva de un campo formativo, sino porque tiene mayor afinidad, llamémosle así, con cada campo formativo. Pero para el examen y para términos prácticos establecidos en el plan de estudios, en el libro sin recetas y en otros documentos, pues resulta que ustedes sí tienen que asumir que una de estas metodologías corresponde a un campo formativo. Y aquí entonces vamos que, por ejemplo, el de lenguajes corresponde a proyectos comunitarios. Saberes y pensamiento científico corresponde a STEAM. Aprendizaje servicio del humano y lo comunitario y basado en problemas al campo formativo que nos resta. Entonces, corresponde una metodología a cada campo formativo. Y en ese sentido, así lo tienen que asumir para contestar el examen, ¿sí? Porque así lo plantean muchos de los documentos de la nueva escuela mexicana. Entonces, en conclusión, este proceso de contextualización nos lleva hasta eso, ¿sí? Seleccionamos la problemática, luego seleccionamos los contenidos que van a atender esa problemática y a la vez seleccionamos con qué metodología de trabajo vamos a desarrollar para atender esa problemática. Como ejemplo, resulta que la problemática socioeducativa es la falta de agua y eso propicia un montón de cosas. Y la metodología de trabajo que vamos a desarrollar es el proyecto comunitario de lenguajes que involucre a muchas personas en el escenario comunitario también y que todas las gestiones que hagamos a partir de ese proyecto nos van a llevar a la solución de esta problemática, ¿sí? Eso es en concreto. Ahora, en el tercer plano que habla del codiseño, y eso es un asunto que hablábamos en la sesión anterior. La contextualización, que es de la que acabamos de hablar, no es sinónimo del codiseño. El codiseño tiene que ver con el agregar, ¿sí?, un contenido, el incorporar un contenido que no esté en el programa. Es decir, si mi escuela de manera local necesita o requiere trabajar un contenido porque así lo requieren las características propias de la comunidad y resulta que ese contenido no está dentro del programa sintético, los colectivos escolares en su ejercicio de autonomía tienen la facultad de diseñar ese contenido, modificar alguno existente que ya esté en el programa o cambiarlo completamente y sustituirlo por otro, que vendría siendo esto precisamente, la incorporación de contenidos. ¿Cuál podría ser un ejemplo? El trabajo con la lengua de señas mexicana pudiera ser un ejemplo, que es un contenido que no necesariamente se trabaja o se va a trabajar en todas las escuelas, porque no en todos los colectivos escolares hay alumnos o alumnas en situación de sordera, ¿sí? Entonces, si su escuela, si su colectivo requiere este contenido específicamente, ustedes lo pueden agregar, ¿sí? Claro que esto tiene que ser en un ejercicio ético y responsable. No, la autonomía profesional no quiere decir que yo voy a hacer lo que me dé la gana, como no planear o como pues, hacer como que trabajo. No, eso no quiere decir la autonomía profesional. La autonomía profesional en cuanto a la práctica docente y en cuanto al ejercicio de los colectivos quiere decir la toma de decisiones responsable, ética y siempre en beneficio del aprendizaje de niños y niñas y de igual manera en beneficio de la comunidad en la que se encuentran. Y en ese ejercicio de autonomía, el codiseño tiene que ver con esto, con el diseño e integración de contenidos que no estén en los programas sintéticos. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, cuidadosas en términos de que luego decimos, no, es que este contenido lo tengo que agregar porque no está en el programa sintético. Pero resulta que sí está. Y aquí otra cosa muy importante que hay que comentar también es que el codiseño no es obligatorio en la construcción del programa analítico, ¿sí? Habrá colectivos que digan, no, pues es que yo con los contenidos que están trabajándose acá o que están plasmados en el programa sintético, con esos tengo. Yo no necesito agregar nada y eso también es válido, ¿sí? No necesariamente de hecho, no es obligatorio el codiseño. En ese sentido, de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela, entonces los colectivos en este ejercicio de autonomía pueden decidir si realizan este proceso del codiseño o si no lo realizan y se quedan con el proceso de contextualización, ¿sí? Aunque el programa analítico habla de estos tres planos, incluyendo el codiseño, resulta que el codiseño no es una situación obligatoria. Es decir,
que queda a al ejercicio de autonomía de las comunidades educativas. En ese sentido, compañeros y compañeras, hasta aquí trato de plasmar cuál es la diferencia entre codiseño y contextualización, ¿sí? Ahora, en referencia al plano didáctico, bueno, antes de la referencia al plano didáctico, voy a concretar algunos puntos que tienen que ver con el programa analítico. Uno, no es un documento que se va a entregar, es decir, no es algo que se llena o que se requisita como un asunto administrativo. No, es un proceso que sí se plasma en un documento, pero que es una estrategia que va a ser de utilidad o debe ser de utilidad para las comunidades educativas y que además es punto de partida para el diseño de las planeaciones por proyecto en las metodologías que ustedes elijan en el ejercicio de su autonomía. Hay muchísimas metodologías que pudieran acoplarse para el trabajo, el desarrollo de la nueva escuela mexicana. Pero para este ejercicio del examen, yo les recomiendo que se enfoquen específicamente en las 4 que propone la SEP. ¿Por qué? Primera, porque son las que se proponen desde la parte oficial. Segunda, recuerden que los documentos que se toman en cuenta para el examen deben de ser de observancia nacional. Y si resulta que aquí en Chihuahua diseñan una metodología, una estrategia novedosa y que además es acorde con los principios de la nueva escuela mexicana, pero en el resto del país no la conocen ni aparece en algún documento oficial, pues entonces no es la respuesta correcta porque debe de ser de observancia nacional. Y lo que ahorita tenemos de observancia nacional en cuanto a metodologías de trabajo por proyectos, pues son las 4 que ya hice mención hace un momento. Ahora sí, vamos a hablar del plano didáctico. El plano didáctico, que también está en el libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro, pues resulta que aunque se menciona así como plano, no pertenece al programa analítico. Y en este plano didáctico es donde ahora sí, cada maestro y maestra, cada docente va a hacer uso de su responsabilidad que tiene como profesional de la educación y además de su autonomía para decidir en conjunto, eso sería lo ideal, en conjunto con niños y niñas, cuáles son los proyectos que van a desarrollar, ¿sí? Si se fijan hasta aquí, hemos hablado de la estructura del programa analítico y nos quedamos hasta el codiseño, porque hasta ahí es donde termina el programa analítico. Ya después de eso, que cada colectivo docente tiene su programa analítico, ahora sí, corresponde a cada docente, perdón, corrijo, ya que la escuela, la comunidad educativa tiene su programa analítico, ahora sí, cada docente va a concretar ese programa analítico en el plano didáctico, que esto básicamente es la planeación. ¿Planeación cómo? Pues planeación a partir de proyectos sociocríticos, los que propone la nueva escuela mexicana. Y entonces, de manera muy concreta, eso es lo que hay respecto a la construcción del programa analítico. En cuanto al plano didáctico, insisto, no es parte del programa analítico, pero sí se menciona en el libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro. Ya en otras sesiones hablaremos ya más detalladamente del programa de estudios, del plan de estudios. Hablaremos detalladamente también de los ejes articuladores, de los campos formativos y de todo eso. Pero en cuanto al programa analítico, hasta aquí le voy a dejar con el tema